Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a ver tres clases de pago: el pago total, el pago a plazos y el pago por consignación. ¿Dónde se encuentra el pago total? Pues lo encontramos entre los artículos 1649 y 1650 del Código Civil. ¿Qué podemos decir de esta clase de pago? Pues lo primero es que en el pago total no se puede satisfacer, o el deudor no puede satisfacer de manera parcial al acreedor. Esto significa que el deudor no puede obligar al acreedor a que reciba por partes el pago de la deuda, sino que deberá de ser indivisible, o sea, a través de un solo pago se extingue la obligación. Y se presentan entonces dos excepciones a esta regla. Si las partes acuerdan o manifiestan su voluntad o pactan de que la obligación puede satisfacerse por partes, pues el pago total dejará de serlo y se convertirá en un pago a plazos. Y la segunda excepción es que cuando la ley lo disponga en casos especiales, pues se podrá satisfacer al acreedor, o el deudor podrá satisfacer al acreedor por partes, es decir, que reciba el pago por partes. En ese caso, entonces también el pago total dejará de serlo para convertirse en un pago a plazos. ¿Qué incluye el pago total? Pues el pago total incluye capital, intereses e indemnización. En resumidas cuentas, lo que podemos traducirlo es que en las obligaciones dinerarias incluiría el capital, los intereses corrientes y los intereses moratorios. Pero en esencia, entonces, el pago total involucra capital, intereses e indemnizaciones. Ahora, ¿qué sucede cuando se presenta una controversia sobre la cantidad de la deuda? Pues el juez ordenará o podrá ordenar que mientras se decide la controversia, el pago de la cantidad no disputada se dará por efectuado. ¿Esto qué significa? Pues que en dado caso el deudor puede decir que ha cancelado el total de la obligación y el acreedor le responderá que no, que queda todavía pendiente una parte o una porción de la obligación. En ese momento, pues, el acreedor y el deudor recurrirán al juez, y el juez, en primer lugar, pues, entrará a fallar sobre la cantidad de la deuda que está en disputa. O sea, por lo tanto, la cantidad de la deuda que no está en disputa, pues no se tocará. Y el juez dictará fallo sobre aquella porción de la obligación o de la prestación en la cual el acreedor aducirá de que está insoluta, es decir, que no se ha cancelado. Ahora, ¿dónde encontramos el pago a plazos? El pago a plazo lo encontramos en el artículo 1651. ¿Y esto qué significa? De que la obligación, o qué noción nos da el artículo 1651, de que la obligación se podrá pagar por cuotas, por partes. ¿Esto qué significa? Que si el acreedor y el deudor no manifiestan el monto de las cuotas, se entenderán que serán cuotas iguales, que los montos serán iguales. Obviamente, las partes podrán pactar el valor de cada una de las cuotas, y de allí la importancia entonces de que al momento de celebrarse una obligación y de pactarse un pago a plazos, se manifieste el monto de las cuotas y el número de las cuotas a través de las cuales se va a satisfacer al acreedor o se va a cumplir con la obligación por parte del deudor. ¿Qué nos dice el artículo 1652 del Código Civil? Nos habla sobre la concurrencia de deudas. Cuando un deudor deba varias cosas o prestaciones al mismo acreedor durante un tiempo más o menos extenso, este podrá cancelarlas de manera separada y podrá obligar al acreedor
a recibir el pago de la obligación más antigua. ¿Esto en qué se traduce? Pues de que el deudor puede celebrar varias obligaciones con un mismo acreedor, puede deberle varios objetos o prestaciones a ese acreedor y por lo tanto es una obligación, es un deber del acreedor recibir el pago de la obligación y si el deudor no dice a cuál de esas varias deudas va a abonar el pago o va a abonarle el pago, pues el deudor deberá, el acreedor deberá de escoger la deuda más antigua. ¿Con qué fin? Con el fin de no inducir en mora al deudor. Ahora, ¿qué podemos decir sobre la imputación del pago que nos menciona el artículo 1653 del Código Civil? Pues podemos decir que cuando se paga parte de la deuda, siempre se imputará a los intereses. Y si sobra, ¿no? Si ese abono todavía sobra un poquito de ese abono, se abonará al capital. Salvo, obviamente, también que las partes digan lo contrario, que pacten lo contrario, que lo que se abone, entonces se abona directamente a capital. Pero en principio se abonará a los intereses y lo que sobre se abonará al capital. Ahora, si el acreedor manifiesta por escrito el pago del capital sin mencionar los intereses, se entenderá por cancelada toda la deuda. ¿Esto qué significa? Que si el acreedor expresa o manifiesta que se ha pagado el capital, la totalidad del capital, posteriormente no podrá exigirle al deudor pagos adicionales, porque se entenderá entonces que el deudor estará a paz y salvo en la obligación. Mucho ojo entonces que en la práctica, cuando se entreguen paz y salvos o cuando se manifieste o cuando el deudor pide información sobre los saldos pendientes y se expida un paz y salvo y no se mencionen saldos pendientes de intereses, pues tener en cuenta que en ese caso la obligación se extingue o se dará por cumplida en su totalidad. Ahora, ¿qué nos menciona el artículo 1655? El artículo 1655 del Código Civil nos habla sobre la imputación del pago por varias deudas. Ya sabemos, con lo que hemos mencionado hasta ahora, que si existen varias deudas y el deudor no manifiesta a cuál de ellas realiza el abono, pues el acreedor deberá de abonarla o realizar el abono a la más antigua. En este caso, si existen, o sea, a la luz del artículo 1655, si existen, en primer lugar, varias deudas, el deudor puede escoger a cuál abonar. Eso es una regla importante. Pero si ninguna de las partes, ni el acreedor ni el deudor, han imputado el pago y existe una deuda que está vencida o próxima a vencerse, se preferirá esta deuda sobre las demás. Es decir, que si el deudor no manifiesta a cuál de las deudas abonar, pero la deuda o una de esas deudas se encuentra en curso de vencimiento o en mora, pues se realizará el abono o ese pago parcial a la deuda que se encuentre vencida o que se encuentre en mora. Y adicionalmente se abonará a los intereses, o sea, ese abono se imputará a los intereses y lo que quede al capital. Entonces, muy importante cómo aquí hacemos esa unión entre los artículos 1652, esa armonización entre los artículos 1652, 1653, 1654 y 1655. Mucho cuidado en ese sentido. Ahora, pero también encontramos una excepción dentro del artículo 1655 del Código Civil, que nos dice
que si el deudor no manifiesta la imputación entonces a ninguna deuda, el acreedor podrá hacerlo en una carta de pago. Y si el deudor acepta, se tendrá por realizado el abono o realizado el pago. Importante también tener este aspecto claro al momento entonces de resolver a cuál de las deudas abonar en caso de que las partes no digan nada o en caso de que haya una obligación de las varias obligaciones que se han celebrado entre un deudor y un acreedor, que exista una obligación en curso de vencimiento o que se encuentre vencida o ya estando en mora. Bien, creo que con esto terminamos el tema del pago total y el pago a plazos. Es un tema muy sencillo, son dos tipos de pago muy claros y muy sucintos que lo encontramos en nuestro Código Civil. Ahora, veamos el pago por consignación. ¿En dónde encontramos el pago por consignación? Lo encontramos entre los artículos 1656 y el artículo 1665 del Código Civil. Entre esos artículos encontramos desarrollado el pago por consignación. ¿Y cómo podemos definir el pago por consignación? Pues es aquel que se realiza sin la voluntad del acreedor o en contra de la voluntad del acreedor. ¿Por qué? Porque en este caso el pago por consignación es una herramienta, ¿cierto?, de defensa, un mecanismo, una opción que le da la ley al deudor o a los deudores en caso de que el acreedor no comparezca a recibir el pago o no quiera recibirlo o se rehúse a recibirlo. En este caso entonces, pues es obvio que el deudor realizará el pago en contra de la voluntad ¿de quién? Del deudor o en ausencia de su voluntad. ¿A fin de qué? A fin de evitar que el acreedor lo induzca a una mora, ¿cierto? Porque puede haber eventualmente una mala fe por parte de ese acreedor. Así pues, entonces, ¿qué es la consignación? ¿Qué entendemos por consignación? Pues la consignación es un depósito de la cosa que se debe, originada obviamente por la renuencia del acreedor a recibir el pago, ¿no? Por no comparecer o no querer comparecer el acreedor a recibir el pago, o porque simplemente no quiere hacerlo, no quiere recibir ese pago, se rehúsa a hacerlo. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para efectuar el pago por consignación? Antes de entrar a esos requisitos, es importante tener en cuenta lo siguiente: las partes, el acreedor y el deudor, pueden, al momento de celebrar la obligación, nombrar a un tercero, bien sea una persona natural o una persona jurídica, que en caso de que no pueda comparecer el acreedor a recibir el pago, pues esa persona elegida por las partes, pues pueda recibir el pago. En este caso, pues estaríamos en una diputación. Pero aquí es importante tener en cuenta que la ley le otorga la facultad de recibir el pago por consignación al juez, a una autoridad competente. ¿Por qué? Porque hay una renuencia, ¿no? O una falta de comparecencia del acreedor a recibir el pago, y pues obviamente el deudor deberá o tendrá la necesidad de dejar constancia o querrá cancelar la obligación y por lo tanto necesita dejar constancia de ese cumplimiento de la obligación. Ahora, ¿cuáles son los requisitos? Lo primero, el pago por consignación. Aquí sí es importante la capacidad. En el pago por consignación tiene que ser efectuado el pago por consignación por una persona capaz, con una capacidad jurídica, una capacidad de pagar. Segundo, tiene que realizarse al acreedor capaz o a su representante. Importante. Tercero, si la obligación es condicionada, es decir, está sometida a una condición, bien sea de carácter suspensivo o a plazos,
que esta condición o este plazo se haya vencido, ¿cierto? O que la condición se haya cumplido. Importante tener en cuenta ese tercer requisito. Como cuarto requisito, que se ofrece pagar en el lugar debido. Dependiendo si es un bien de género o de especie, pues deberá realizarse el pago por consignación, bien sea en el lugar donde se encuentre el bien, en el lugar que al momento de celebrarse la obligación se haya encontrado el bien, y de ahí la importancia también de recordar las reglas del pago que nos menciona el Código Civil, dependiendo del lugar y del tipo de bien que configura o se convierte o está como prestación dentro de la obligación. Y quinto, deberá dirigirse un memorial al juez manifestando que el monto de la deuda, en caso de que sea en dinero, o describiendo brevemente la prestación o el objeto que se está consignando. Tiene que entonces, si es un bien de género, el tamaño, el color, la medida, ¿no? Si es un bien de especie, pues obviamente el número de serie o las características especiales que conforman ese bien de especie, y lo mismo para la descripción, obviamente, cuando el bien o el objeto de la prestación son de cuerpo cierto. Ahora, dentro del pago por consignación, pues simplemente opera una oferta y opera en realidad dos tipos de oferta. Una oferta real y una oferta no formal. La oferta real se presenta en las obligaciones de dar, la cual consiste en la entrega de la cosa debida. Es decir, que si yo voy a realizar el pago por consignación, pues tengo que ofrecer, pagar ante el juez o consignarle o realizar el depósito ante el juez de la cosa que se debe para que se extinga la obligación. No se podrá, ¿cierto?, consignar una cosa diferente a la pactada porque en ese orden de ideas se estaría incumpliendo con la obligación. Y tenemos una oferta no formal y la cual se presenta en las obligaciones de hacer y consiste en el propósito del deudor de querer ejecutar o realizar la prestación debida. Es básicamente una invitación por parte del deudor hacia el acreedor para que éste reciba o comparezca a recibir la obra terminada, la obra que ya se ha culminado, dentro, vuelvo y repito, de las obligaciones de hacer. Un aspecto importante que hay que tener en cuenta es que cuando las obligaciones de hacer o en las obligaciones de hacer el acreedor no quiere recibir, pues simplemente se pondrá a disposición, ¿no? Se hará la invitación para que el acreedor comparezca a recibir, de allí la oferta formal, y en ese caso simplemente operará o se esperará una imposibilidad sobrevenida a favor del deudor. Hay una imposibilidad en la cual el deudor no podrá cumplir al acreedor por culpa misma del acreedor, porque él no quiere comparecer o no comparece, y por lo tanto se presentará la extinción de la obligación por prescripción. A la larga, pues, el acreedor esperará a que comparezca el deudor esperará a que comparezca el acreedor a recibir el pago, y si el acreedor nunca comparece, pues la obligación tarde o temprano terminará extinguiéndose por prescripción. Importante tener en cuenta este aspecto también. El trámite procesal, ya habíamos mencionado en los requisitos que parte del trámite procesal es dirigir un memorial ante el juez describiendo brevemente la cosa o la prestación que se está depositando o consignando. Pero en este caso el trámite, ¿no?, regulado por la ley, lo encontramos de manera muy explícita dentro de ese proceso de pago por consignación entre las páginas 664 y 650 y 665, 664 y 665 de Fernando Inestrosa, de la primera edición, ¿no?, de Tratado de las Obligaciones, tomo 1, el libro verde. Ahí encontramos
para los que sean inquietos estudiar ese trámite, ¿no?, de lo que es el pago por consignación. Ahora, ese trámite también se encuentra regulado en el artículo primero, numeral 23 del decreto 2282 de 1989, que es subrogatorio del artículo 420 del Código de Procedimiento Civil, ¿no?, para que lo tengan en cuenta. Ahí ese trámite, vuelvo y repito, procesal del pago por consignación. Ahora, ¿qué nos dice el artículo 1630 del Código Civil? Pues el artículo 1630 nos habla sobre la oferta y el pago por consignación de un tercero. ¿Qué significa esto? Pues que cualquier persona puede reemplazar al deudor en el pago. Cualquier persona capaz puede reemplazar al deudor en el pago por consignación, excepto en las obligaciones de hacer. En las obligaciones de hacer, como se ha estudiado en clases anteriores, en las obligaciones de hacer por exigírsele un talento a ese deudor, pues en el pago por consignación igualmente operará de que el deudor es el que tiene que realizar directamente el pago por consignación o que sea aprobado posteriormente o ratificado por parte del acreedor. De lo contrario, pues el acreedor podrá alegar la mora accipendi, la cual nos desarrolla la doctrina y se encuentra consagrado en el artículo 1630. Es decir, el acreedor podrá alegar con justa razón de que ese pago por consignación no fue realizado por el deudor dentro de la obligación de hacer y por lo tanto la obligación o el pago por consignación no se hará por ejecutado y la obligación entraría en mora. Entonces, muy importante tener este aspecto también, que en las obligaciones de hacer, específicamente en el pago por consignación, deberá de realizarlo directamente el deudor. El deudor. Bien, ¿quién asume los gastos en el pago por consignación? Por regla general, en el pago simplemente, habíamos mencionado ya, que los gastos son asumidos por el deudor si las partes no mencionan nada al respecto. Entonces la regla es que en el pago ordinario los gastos sean asumidos por el deudor. Pero en el pago por consignación los gastos son asumidos por el acreedor. ¿Por qué? Porque él es el que no quiere comparecer, porque él es el que se rehúsa a recibir el pago o porque simplemente no aparece para recibir el pago. Entonces, la ley le impone esa carga, esa obligación o ese deber, ¿cierto?, al acreedor. El acreedor entonces es quien asume los gastos y como efecto extingue la obligación. Si el deudor ha incurrido en gastos de bodegaje, de almacenamiento, de la cosa debida, pues cuando aparezca el acreedor deberá de reconocerle esos gastos de depósito, de almacenamiento, etcétera, etcétera, adicionales que incurrió el deudor a fin de extinguir entonces la obligación. Ahora, ¿cuándo se puede retirar lo consignado? A la luz del artículo 1665 del Código Civil. El deudor en principio puede retirar lo consignado, pero ¿en qué casos? El primero, que no se haya entregado lo consignado al acreedor, obvio. Si el objeto de la prestación ya ha sido entregado al acreedor, pues el deudor no podrá retirar lo consignado. Y en segundo lugar, cuando se extingue la obligación por otra causa, ¿no? Entonces, en ese caso, pues es importante tener en cuenta, o en esos dos casos, es importante tener en cuenta lo del artículo, lo mencionado, el artículo 1665 del Código Civil. Pero a lo mencionado en este artículo, también se presenta una excepción. ¿Y cuál es la excepción? Que cuando se renuevan las obligaciones por acuerdo entre las partes, no se podrá retirar lo consignado y se fijará nueva fecha de consignación para la inscripción misma de la obligación,
para que proceda, por lo tanto, las condiciones mismas del cumplimiento de la obligación, y su fecha, a la luz del artículo 1655, será del día de la nueva inscripción o celebración de la obligación. Entonces, si por voluntad de las partes se renuevan hipotecas precedentes, se inscribirán de nuevo esas hipotecas o esas garantías que se nos menciona en el artículo 1665 del Código Civil. Entonces, ¿sí se puede retirar lo consignado? Claro que el deudor puede retirar lo consignado. ¿Cuándo? Pues si el acreedor no ha retirado lo consignado y si no se ha presentado o no se ha extinguido la obligación por otra causa, y teniendo en cuenta la excepción de la renovación de las obligaciones por convención de las partes. En este orden de ideas terminamos la sesión de hoy. Nos vemos para la próxima clase, que hablaremos sobre el pago con subrogación o el pago por subrogación como otras formas de pago. Hasta luego, que estén muy bien, cuídense mucho.